Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente, feliz sábado para todos los oyentes, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Vivimos tiempos agitados, de mucho aceleramiento, corriendo de un lado para otro, y en esa vorágine de la vida, ¿será que en algún momento nos paramos a preguntar qué quiere Dios? ¿No crees que es una buena pregunta? Digo, ¿qué parte nos toca a cada persona, como creyentes o no? Yo quiero invitarte a que recorramos juntos este camino en esta noche y que dejes que Dios hable a tu vida y que abras ese corazón. Porque aquí no hay humano que no necesite de un Padre amoroso que es Dios. Te invito a quedarte ahí porque sé que este mensaje edificará tu vida. Ahora sí, damos comienzo a este programa radial que se llama Escuchando la Voz de Dios. Y eso necesitamos, amados oyentes, en esta preciosa noche de sábado, aprender a escuchar a Dios. Pero en tanto acelero que hay en los tiempos, en todo el mundo, parece pasarnos por encima. Y no hemos desconectado de la fuente de la vida eterna. ¿Y cómo vamos a encontrar paz? ¿Cómo vamos a bajar decibeles? ¿Cómo vamos a quitar tanta depresión en el mundo, tanta ansiedad, tantos pensamientos suicidas, tanto miedo, etcétera? ¿Cómo vamos a entender cuál es el mejor camino? ¿Cómo vamos a comprender que el alcohol, la droga, el dinero, etcétera, no llena a nadie? ¿Cómo comprender la verdadera identidad, la genuina, entre medio de tanto caos y ruido, para no escuchar en el silencio el grito de tu alma? Porque así muchos viven escapando detrás de todo esto y más. Les aterra la soledad y el silencio, y es ahí justamente donde Dios quiere encontrarnos, en la quietud. Cosa difícil para un mundo acelerado y sin visión ni propósito eterno. La pregunta de esta noche, ¿qué quiere Dios? Y tengo una respuesta directa, concisa y clara del manual de la vida, que es la Biblia, la palabra que Dios nos dejó para guía, que muchos desconocen lamentablemente. Y dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice Miqueas 6:8. Él te ha declarado lo que es bueno, dice el Señor. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer justicia si no conocemos las leyes, estatutos y mandatos de Dios? ¿Amar? ¿Cómo lo vamos a hacer si nuestros corazones están llenos de odio, resentimiento, maldad y falta de perdón? ¿Amar misericordia? ¿Cómo? Si no he conocido la misericordia del Padre, ¿cómo voy a poder dar lo que jamás recibí? Humillarte ante tu Dios, dice la palabra. ¿Cómo? Si estás demasiado ocupado pensando solo en hacer dinero. Parece fácil cuando la palabra dice: oh hombres, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero necesitamos sacudirnos la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la hipocresía de la religiosidad, porque esta daña y mucho. Amados, es tan fácil estar envuelto en mentiras, engañado nuestro corazón.
La pregunta es, ¿te importa realmente o genuinamente qué quiere Dios? Todos corremos una carrera, la carrera de la vida. Pero ya lo dijo el apóstol Pablo, pocos llegan a la meta. Y tú creerás que es en lo terrenal, ¿no? Cuando te hablo de meta, pero no. Escucha lo que dice la palabra de 1 Corintios 9:24. Dice, ¿no sabéis que a los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Insisto, no es terrenal de lo que está hablando. Ese es el problema de muchos. Su mente y vida viven atada a lo terrenal como su única meta. Lamentablemente digo, ya estás fuera. La pregunta sería, ¿cómo estás corriendo tú la carrera de la vida? La Biblia compara nuestra búsqueda de la vida eterna con una carrera. El apóstol Pablo dijo de sí mismo hacia el fin de su vida, he peleado la excelente pelea, he corrido la carrera hasta terminarla, he observado la fe. Y también instó a sus compañeros cristianos a hacer lo mismo cuando dijo, quitémonos nosotros también todo peso y el pecado que fácilmente nos enreda y corramos con aguante la carrera que está puesta delante de nosotros. Esto está en 2 Timoteo 4:7, Hebreos 12:1. Qué cosa, ¿no? Estamos hablando de una carrera, de disciplina y que quitemos todo lo que estorba y esto tiene que ver con el pecado. Esta comparación es apropiada porque una carrera tiene un comienzo, un trayecto determinado, ¿verdad? Y una línea de meta. Así es el proceso de nuestro progreso espiritual hacia la vida. Por supuesto, cuando dejamos que Jesús reine en nuestra vida y nos guíe en este camino espiritual. Y tú dirás, ¿cómo? Te leo la palabra de 1 Timoteo 1:19-20, dice, manteniendo la fe y una buena conciencia, la cual algunos han rechazado y como resultado su fe ha naufragado. ¿Cuántos a veces por medio de las pruebas y los procesos pierden la fe en Dios? ¿O cuántos a causa del rencor, el resentimiento, su mente es estorbada? Por eso él dice, manteniendo la fe y una buena conciencia. Y dice la palabra en Hebreos 2:1, por tanto es necesario, escucha bien, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y qué son las cosas que hemos oído? La palabra de Dios. En 1 Timoteo 6:12 dice la palabra, pelea el noble combate de la fe. Mira lo que está diciendo. Aférrate a la vida eterna para la que fuiste llamado y de la que hiciste una buena declaración pública delante de muchos testigos. ¿Qué tema hablar de la vida eterna? Insisto, en un mundo agitado, en una vorágine, donde todo el mundo está detrás del materialismo, del dinero, del éxito, etcétera, etcétera. ¿Y a quién le interesa lo que no se ve aquí, no? Qué difícil es pelear por lo que no se ve. Porque tú peleas por un éxito o por una profesión o por algo material y lo obtienes aquí en la tierra. Lo eterno no se obtiene aquí, ¿no? Entonces, como premio, digamos, sino arriba, cuando Dios nos llame. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema aquí que podemos discernir que el camino no es tan fácil, ya lo vemos porque todos van por otra ruta. Y también es entender que como todo el que corre una carrera, no todos pueden mantener una disciplina, en este caso espiritual, ¿no? Para llegar a esa meta. ¿Y por qué? Primeramente tenemos que entender que no es fácil porque tenemos una lucha y es una guerra más precisamente. Y lo podemos ver en Efesios 6:12 en la Biblia, dice, porque no tenemos una lucha contra alguien de carne y hueso, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, presta atención, contra las fuerzas espirituales malvadas que están en los lugares celestiales. ¿Bien? Está hablando de un rango de autoridades y no de gobiernos terrenales, ¿bien? De mundo espiritual
de las tinieblas. Esto es la guerra espiritual. Además, el apóstol Pablo llevó la ilustración del corredor un paso más allá y dijo, además, todo hombre que toma parte en una competencia ejerce autodominio en todas las cosas. Mira qué interesante. Y muchas veces creemos que las cosas de Dios no tienen la importancia, que no debemos aprender a dominarnos, a caminar en el espíritu y no en la carne, a entender cuál es la voluntad de Dios. Y por eso vivimos un mundo caído, donde gobierna Satanás y gobierna la vida aún de muchos creyentes. Por eso muchos jóvenes se quitan la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso hay tanta depresión, tanto engaño, tanta infidelidad, tanta estafa, tanto robo. Creo que este es el mensaje de esta noche porque todavía estamos comenzando el año. Es el primer mes. Entonces queremos vivir, amado oyente, un 2026 diferente. Entonces escuchemos la voz de Dios. Entonces escuchemos qué quiere Dios para nosotros. Dice la palabra en Corintios 9:25. Dice, ahora bien, todos los que participan en una competencia demuestran autocontrol en todas las cosas. Claro, ellos los hacen para recibir una corona que se marchita, o sea, corruptible, o podríamos decir una copa, ¿verdad? Para que se entienda. Pero nosotros para recibir una que no se marchita, que es incorruptible. ¿Estamos entendiendo, verdad? Esto deja manifiesto que no cualquiera y de cualquier modo va a poder ganarse ese lugar en el cielo. Y esta es la verdad que siempre lo hablamos aquí en la radio, de que toda la gente cree que muere y va al cielo. Y no es así. No es así para nadie que no quiera dejar sus delitos y pecados en la cruz para ser salvos por Cristo. Es muy fácil pensar que podemos llevar una vida totalmente contraria a Dios, desordenada, y que simplemente cuando el cuerpo físico muere, tu alma va a ir con Dios. ¿De qué manera? Si nunca le diste lugar a Dios. ¿De qué manera? Si nunca hiciste la voluntad de Dios. Recordemos las palabras de Jesús que dicen que ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él, mientras que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto está en Mateo 7, 13, 14, y esto se va a poner más interesante. Aquellos que muchas veces sacrifican su tiempo, su energía, salud y muchas veces incluso la felicidad de su familia, ¿no? Para conseguir poder, fama y riquezas en este mundo, pero que no son ricos para con Dios, se darán cuenta de que su corona materialista, así como su vida, es solo pasajera. Y esto a muchos no les gusta entender, es tanta su entenebrecimiento mental que no pueden comprender de efímera que es nuestra vida, de pequeños que somos y que nadie tiene comprada la vida, la hora de la partida de esta tierra. Pero el mundo va como una rata en una rueda, detrás de solo el poder, el materialismo, el dinero, sin importarle a dónde irá a parar su alma. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque el mundo está mal, corremos tiempos peligrosos, donde hay muchos crímenes, donde hay muchas muertes de todo tipo, abuso, tantas cosas que están pasando. ¿Y cómo poder cambiar eso? Y no esperemos que lo hagan los demás, porque muchas veces decimos, ay, claro, porque aquel es el que hace aquello, y aquel otro hace aquello. Amado oyente, la salvación es personal. Y más que mirar la paja en el ojo ajeno, dice el Señor, mira la viga. La viga es algo ancho que está delante nuestro. Entonces el Señor nos está llamando a mirarnos de nosotros para adentro.
No a tu vecino, no a tu esposo, no a tu pareja, no a tus hijos, no, a nosotros. Eso nos está llamando el Señor en esta noche con este mensaje. ¿Qué quiere Dios? En Mateo 6, 19 al 20, mira lo que dice la palabra específicamente. Dice, dejen de acumular para ustedes tesoros en la tierra, donde las polillas y el óxido los echan a perder o se corroen, y donde los ladrones entran a robar. Eso es verdad. Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni las polillas ni el óxido los echan a perder y donde los ladrones no entran a robar. Hoy veía en la noticia cómo una familia antes de entrar a su casa era atacada y le robaban, lo deben haber visto ustedes, la camioneta, ¿no? Cómo se cumple esta palabra, porque todo lo que nos afanamos se puede perder, pero en lo eterno jamás. En Lucas 12:15 dice, entonces Jesús le dijo, mantengan los ojos bien abiertos y eviten todo tipo de codicia, porque por mucho que uno tenga, atente aquí, las cosas que posee no le pueden dar la vida. Estamos hablando de la vida eterna. En Lucas 12, 16, 21, Jesús con eso le puso esta comparación y contó esto. Dice, el terreno de un hombre rico produjo mucho. Por eso comenzó a razonar en su interior, ¿qué voy a hacer ahora que no tengo dónde almacenar mis cosechas por todo lo que tenía? Porque ya tenía de más, sobreabundancia. Entonces dijo, esto es lo que voy a hacer. Voy a demoler mis graneros, construiré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y todos mis productos. Luego me diré a mí mismo, tienes muchas cosas buenas almacenadas para muchos años. Tómatelo con calma, come, bebe, disfruta. Pero, dice el versículo 20, Dios le dijo, insensato, esta noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se va a quedar con las cosas que almacenaste? ¡Wow! Esa en otra versión dice, esta misma noche pasan por tu alma. Y dice el versículo 21, así le pasa a quien acumula tesoros para sí mismo, pero no es rico a los ojos de Dios. ¿Estamos entendiendo la pregunta de esta noche? ¿Qué quiere Dios? Fuerte y clara en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Con esto que te acabo de leer. Y así viven muchos afanados solo por dinero, sin importarle a dónde va a ir a parar su alma. Y esta es la contracara de la carrera de este mundo, desde el lado espiritual. Vamos de nuevo. ¿Qué quiere Dios? Que pares y entiendas que debes buscarlo a Él de verdad y de todo corazón con hambre por su presencia. Escucha la palabra de Dios. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y sigue, que guarde los mandamientos de Dios y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Deuteronomio del 10 al 12 al 13 está esta palabra. Para los que a veces decimos, ¿qué querrá Dios, no? ¿Sabes? Lo más difícil no es escuchar la palabra de Dios, aunque a muchos lo espiritual no le interesa, porque, insisto, la vorágine de la vida va por lo material, por el éxito material. Entonces lo espiritual muchas veces aburre a la carne, porque el que tiene hambre de Dios, la palabra de Dios no la aburre. Lo difícil no es escuchar esta palabra, es ponerla por obra. Y más difícil aún es entender la obediencia en Dios, en hacer su voluntad. Es la vida de todo hijo verdadero de Dios nacido de nuevo. Y hete aquí que lo que muchos no tienen. Hete aquí que muchos tienen una religión, pero nunca nacieron de nuevo.
nunca tuvieron un encuentro con Dios para que transforme realmente su vida. Y esto ocurre en todas las religiones. Muchos tienen rituales, ídolos, lamentablemente promovidos por una religiosidad seca, vacía, sin vida. En 1 Samuel 15:22 dice, en respuesta Samuel le dijo, ¿qué le agrada más a Dios? Escucha bien esto. ¿Las ofrendas quemadas y los sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Dios dice? Está claro, obedecer es mejor que ofrecer un sacrificio. Y hacer caso es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿Sabes, amado oyente? Parece difícil hacer la voluntad de Dios. Pero te digo algo, no es en nuestra fuerza. Es la simple decisión de querer ser guiados realmente por el Espíritu de Dios. Y de parar y reconocer que el camino que andabas está errante. Son dos caminos solamente, amado oyente. No hay más. En el pasaje bíblico de Romanos 8:5-8 nos dice, porque los que viven guiados por la carne se concentran en las cosas de la carne, pero los que viven guiados por el Espíritu se concentran en las cosas del Espíritu. Concentrarse en la carne acaba en muerte, dice la palabra del Señor, mientras que concentrarse en el Espíritu tiene como resultado vida y paz. Concentrarse en la carne acaba en enemistad con Dios, pues la carne no está sujeta a la ley de Dios, ni lo puede estar. Y aquí, ¿por qué a muchos le parece locura cuando uno ama la palabra de Dios, cuando la pone por obra? Porque la carne de muchos, aunque dicen creer en Dios, no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco lo puede estar. Por eso los que viven guiados por la carne no pueden agradar a Dios. Y amado oyente, hay uno solo que te puede llevar ese camino si tú se lo permites, y es Jesús. Y quiero compartirte esta palabra que está en Juan del 6 al 25 al 40, que habla que Jesús es el pan de vida. Y tú me dirás, yo conozco a Jesús. Lo conocemos de oída, pero no lo conocemos. Es como cuando decimos, yo te pregunto, ¿conoces a Mirta Legrand? Y tú me dirás, sí, obvio que la conozco. ¿Quién no conoce a Mirta Legrand? Pero de verdad la conocemos, no. No tenemos intimidad con Mirta Legrand, no sabemos realmente cómo es ella en lo personal, fuera de las cámaras, en su casa. Así pasa con Dios, así pasa con Jesús. Muchos creen conocerlo, pero no lo conocen, porque nunca avanzaron en la intimidad y en la relación con Jesús. Y es lo que Él quiere de nosotros. La palabra dice, cuando ellos lo encontraron al lado del lago, era una multitud de gente, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús le contestó, les digo la verdad, escucha bien, ustedes no me están buscando porque vieron las señales milagrosas. Me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. ¿Sabes? Cuando yo leí esta palabra hoy, entendí que así pasa con muchos. La Escritura dice que Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Dios es un Dios de amor y misericordia. Y aunque muchos llevan una mala vida desordenada, fuera de la voluntad de Dios, fuera de los estatutos, decretos, preceptos, mandamientos que dice Dios, cuando le pides algo a Dios, Dios responde porque es su naturaleza, la fidelidad, el amor. Y muchos confunden ese acto de Dios con creer que están bien con Dios. Y te voy a desarrollar cómo Dios claramente dice qué es estar con Él realmente, haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo con su palabra. No por lo que Él te pueda dar. Se me viene a la mente muchas veces gente que, no sé si a ti te pasó, pero uno ayuda a muchas personas y esas personas te consideran una amiga, un amigo, por lo que tú le diste.
Pero la amistad verdadera se construye de dos, de lo que uno da, de lo que el otro da y de lo que recibimos mutuamente uno del otro. Asimismo es con Dios. Entonces muchos vienen a Jesús solo cuando le quieren pedir algo. Y sigue diciendo la palabra del Señor, y decía Jesús: no trabajen para ganar la comida que se daña. Mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado. Y está hablando no de los alimentos de acá de la tierra que se echan a perder. Está hablando de la comida espiritual, esa que no queremos prestar atención. La comida, dice la palabra, que da vida eterna, es la que da el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Él es el único que tiene la aprobación del Dios Padre para darla. Y esta muchedumbre de personas le preguntaron: ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? La pregunta de esta noche: ¿qué es lo que quiere Dios? Jesús contestó: esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. Le preguntaron esta muchedumbre de gente: ¿qué señal milagrosa vas a hacer para que la veamos y te creamos? ¿Qué vas a hacer? Y también se me venía muchas veces la cantidad de personas que: ¿qué vas a hacer? ¿Cómo me vas a responder? Si no, no vuelvo más a la iglesia. Si no, no creo en ti. ¿No me das lo que te pido? ¿Cuántos no hicieron eso? ¿O cuántos se enojaron porque pidieron algo fuera de la voluntad de Dios? Por eso Dios no te lo da, y se enojaron con Dios. Y mira lo que dice Jesús. Entonces Jesús le dijo: les digo la verdad. Moisés no fue el que les dio pan del cielo, sino que mi Padre es quien le da el verdadero pan del cielo. Pues el pan que da Dios baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos este pan de ahora en adelante. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Todo es espiritual lo que le está hablando. Pero antes les dije que ustedes ya me han visto, escucha bien, y aún así no creen. ¿Cuántos recibieron milagros? ¿Cuántos vieron la mano de Dios? Y acá está diciendo: y aún así no creen. ¿Sabes? El problema del ser humano hoy en la iglesia se hablaba justamente de los corazones ingratos, ¿no? Y se predicó una parábola de que hablaba de 10 hombres de 10 que habían sido sanados de la lepra, y que uno solo volvió a agradecer, y que el Señor Jesús dijo: ¿dónde están? ¿No eran 10 los que yo sané? ¿Dónde están los 9 restantes? Y una palabra que me quedó: la lepra en el corazón del hombre es la ingratitud. Que el Señor alumbre el entendimiento de muchos esta noche, porque Él también dijo: ustedes ya me han visto y aún así no creen. Todo aquel que el Padre haga venir a mí será mi seguidor, y yo nunca lo rechazaré, dijo Jesús, porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios, mi Padre, quien me envió. El que me envió no quiere que pierda ninguno de los que me han dado, sino que los resucite en el día final. Acá está la vida eterna, porque esto es lo que mi Padre quiere, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. Amado oyente, lamentablemente, aunque muchos se jactan de creer en Jesús, pocos realmente le quieren obedecer. San Juan 14:6 dice, donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, estableciendo que Él es el único medio para llegar a Dios Padre y obtener la vida eterna. Pero no todos lo conocen de verdad. Te cuento por qué. Porque aborrecerías lo que Él aborrece y amarías lo que Él ama. No hay de otra manera. Y si tú estás haciendo lo contrario, realmente no lo conoces ni amas a Jesús.
Más específicamente, Juan 14, 15, 21 dice el Señor: si ustedes me aman, obedecerían mis mandamientos. ¿Cómo estamos acá? ¿Estamos entendiendo? Y dice el versículo 16: yo pediré al Padre y Él le dará otro consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, para que los acompañe siempre. Pero no todo el mundo tiene el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, ¿a quién? Escucha bien, el mundo, porque tú me dirás, ¿cómo sabes tú que no todo el mundo tiene el Espíritu Santo? Acá lo dice en el versículo 17: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni le conoce. Lo está diciendo la Escritura. Y por eso es tan difícil hacer la voluntad de Dios. Por eso a la carne le es difícil amar la palabra de Dios y querer someter la carne a hacer la voluntad de Dios. Para el mundo es locura, dice en una parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque no conocen al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la verdad, dice. No pueden aceptar porque no lo ven ni le conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán, dijo Jesús. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, y yo en ustedes. Y repite este versículo 21 que quiero que prestes atención. ¿Quién es el que me ama? Así dice, clarito. Y escucha: el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y aquí el punto, que me canso de escuchar gente creyente, y no importa la religión, pero no conocen la Escritura. Te está diciendo la palabra claramente. ¿Cómo vas a obedecer? ¿Cómo vas a entender los mandamientos, los preceptos, las leyes que hay en la Escritura? Si no conoces la Escritura, si no le dedicas un tiempo a escudriñar las Escrituras. Y Él está diciendo: ¿quién es el que me ama? Te lo repito: el que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Bendita la palabra del Señor. Y sigue diciendo Juan 14, 22 al 24. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor? Mira, interesante, capaz que algunos están preguntándose esto en este momento. ¿Estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Qué interesante, ¿no? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. El que no me ama, repite nuevamente, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Qué clara que es la palabra del Señor, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga, dice la Escritura. Detalles claves de Juan 14, 21 al 24. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él morada. En resumen, para Jesús, amarle no solo es un sentimiento, y eso es lo que muchos confunden, sino una acción que se traduce en obedecer sus palabras y mandamientos, lo que lleva a una comunión íntima con Él y el Padre. Y estas palabras, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? A los discípulos y no al mundo. Acá está hablando de división. Guarda aquí, no habla de totalidad. Y esa diferencia radica en una manifestación selectiva basada en la respuesta de amor y obediencia del corazón humano. Ese es el punto. No un ocultamiento arbitrario. Y se da a quienes desean anhelar a Dios más que al mundo. Esa es la pregunta. ¿Qué anhelas más tú? ¿Este mundo o conocer a Dios y sus principios? Dios se manifiesta a quienes le aman y obedecen, haciendo de sus corazones la morada de Dios. Mientras que al mundo que no busca esa intimidad
o rechaza su palabra, no se le revela de la misma manera directa e interior, aunque el mensaje de salvación, amado oyente, está disponible para todos. Si tú quieres hoy recibir a Cristo hoy en tu corazón, si estás escuchando la radio y este mensaje te llegó, o quieres reconciliarte con Él, sientes que debes ponerte a cuenta, no pierdas tu tiempo. Cierra tus ojos ahí donde estás, dilo de corazón, con fe, si puedes con voz audible, pero sintiendo cada palabra, dile: Señor Jesús, llámalo. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti para que perdones todos mis pecados. Dile: lávame con tu preciosa sangre. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí y guía toda mi vida. Yo te reconozco en esta noche como mi único Señor y como mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Ayúdame. Quiero vivir una vida sana, diferente y victoriosa. Señor Jesús, yo declaro y confieso con mi boca que tú has muerto en la cruz para pagar un precio por nuestros pecados. Pero Dios Padre te resucitó al tercer día entre los muertos. Y mediante esa sangre derramada nos muestras tu gloria a todo aquel que se rinde a tus pies aún hoy en día. Señor Jesús, en tu nombre, en esta noche, yo decido perdonar a todas las personas que me han hecho daño. Reconozco mi dolor, que han lastimado mi corazón, pero decido soltar, decido perdonar y los dejo libres, Padre, y los bendigo en tu nombre. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermosa la palabra que nos dio esta noche el Padre, porque Él está hablando a su iglesia, no a una religión, a su iglesia, a su pueblo, para que purifique sus corazones en este 2026, para que empecemos a entender las verdades de su palabra, insisto, no de una religión, sino lo que Él estableció en la palabra, que muchas veces no queremos leer, no queremos entender, no queremos escudriñar y conocer la verdad de Dios. Pero para eso estamos, para acompañarte y mostrarte la palabra de Dios, y que es bastante clara cuando uno tiene el corazón predispuesto para entender. Hasta aquí hemos llegado con este programa que se llama Escuchando la Voz de Dios. Y te dejo con esta palabra de Santiago 1:22. Dice: sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. Muchas gracias, amado oyente, por compartir este espacio de sabiduría para conocer la voluntad de Dios. Esperamos haberte sido de gran bendición. Yo te mando un abrazo fuerte en el amor de Cristo. Mi nombre es Guadalupe. Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima. Chau, chau.